El otro día cuando les compartí el video de cómo realizar el engrudo, recibí una pregunta que me pareció muy interesante, que fue ¿con qué tipo de materiales se puede cartapestear? Entonces, en este video tengo ganas de mostrarles con qué tipo de papeles se puede hacer y qué tipo de resultados se obtienen. Y acá tenemos, por ejemplo, el primer personaje, que tiene dos tipos de materiales en la cartapesta. Tiene papel madera en el cuerpo, que le da esta terminación bastante irregular donde se nota la textura del papel. Y después tiene cartapesta en una especie de tela que había conseguido un calzón antiguo que se lo puse al muñeco y después lo cartapesteé. Arriba le pasé el engrudo con agua y harina y se endureció. Con lo cual acá podemos ver que tanto un papel grueso de mucha consistencia se puede cartapestear, aunque queda ese acabado final, y también podemos cartapestear esta tela, que era una tela gruesa de algodón. También en el detalle de los zapatos, el cordón tiene puesto engrudo y también se endureció. Acá hay otro lindo ejemplo que es esta máscara articulada que tengo, donde la capa final es una capa de gasa, que tiene gasa y engrudo. O sea, en vez de usar papel como para la cartapesta, tiene la capa de gasa. Y el pelaje, que también está endurecido, no del todo, pero bastante rígido, es tela de peluche, que junto con, ahí creo que le puse cola, si no me equivoco, engrudo me parece que no la había puesto, pero con un poquito de agua con cola y después la pintura también hizo que se endurezca. Esta máscara por un lado va a estar dentro del diario de proceso porque la quiero modificar. Pero por el otro, el pelo, que es una peluca trucha que compré en Cotillón, que justamente como era muy trucha me animé a probar. Y esta sí tiene engrudo. La peluca era blanca, lo que hizo el engrudo le cambió la tonalidad. O sea, lo que puede pasar con la mezcla de harina es que cambie un poco el color o el resultado final, pero es cuestión de probar. Métanse y prueban con distintos materiales. Y acá me acuerdo que lo que había hecho era ponerlo como si fuese un shampoo y después quedó todo bastante rígido. Creo que le sacó un poco esa apariencia tan de cotillón que tenía y le dio un resultado interesante. Y después, para la cara, tiene papel madera, por eso también esa textura tan marcada, y tiene un acabado de barniz brillante, que hoy no lo haría para una máscara, pero probé. Ya que la tengo a mano, también muestro el león, que para el pelo hice exactamente lo mismo, también tiene un poco de engrudo puesto como shampoo en la tela de peluche, que es la misma que usé para el mono, y después con la pintura terminó de tener esta textura y pierde un poco esa apariencia de peluche que no la quería repetir en todas las máscaras. Había comprado una gran cantidad de tela y dije, no quiero que todas terminen igual, pero la quería aprovechar igual, entonces la aproveché cambiándole la textura y el acabado final con engrudo o con la pintura. De la misma forma que los zapatos del muñeco grande, acá hay cordones que también están cartapesteados y se endurecieron. Pero es eso, el cordón con la preparación del engrudo. Y no solo los endureció, sino también los pegó a la superficie. Esta era la tela de peluche que había comprado. En este caso no la pinté porque me gustaba que la terminación quede así medio elfo, medio duende. Pero para que puedan ver cómo era antes de pintar y cómo quedó con el engrudo y la pintura, cómo se modificó. Acá hay otro mono que también había utilizado el mismo pelo. Por eso ya estaba un poco cansada de ver el mismo pelo y el mismo resultado en todas las máscaras. También en esta máscara de cerdo, al igual que el mono, la capa final es una gasa, lo que le da también esta textura interesante de piel. En esta escultura tenemos distintos materiales como capa final junto con el engrudo. Acá, por ejemplo, tenemos tela, era tela de pañuelo. Encontré en una bolsa restos de tela en la calle y los mojé en engrudo y los coloqué arriba de la escultura, simulando tela, este vestido así enrollado, y quedó totalmente endurecido, también
con el agua y con la harina y la preparación del engrudo. Y acá el pelo es lana. Es lana junto con engrudo, que también de la misma forma que el mono está embebido como si fuese un shampoo. Con el engrudo, la lana era de un color gris y una vez que estuvo así endurecido, aproveché y lo pinté con acrílico. En este caso, esta máscara tiene... El pelo es de hilo sisal. Había conseguido en esos bazares chinos, tenían un montón de hilo sisal muy barato y tenían uno que era así medio rojizo y dije, esto me va a servir perfecto para pelo. Y lo que tiene también es un poquito de engrudo y un poquito de pintura. Y después, para la textura de piel, en algunos sectores tiene como acabado un papel de cocina con engrudo y también totalmente rígido. Conclusión, ¿con qué tipo de materiales podemos cartapestear? Con cualquiera. Lo único que vamos a lograr es que tenga un acabado diferente. Por eso mismo los incentivo a probar, a que busquen, que cartapesten, que le pongan engrudo a tela, a lana, a gasa, a distintos papeles que tienen. Tal vez mismo pueden cartapestear con un papel de color y que ese sea el acabado final, con distintos papelitos de color y que no haya que pintar con acrílico. Anímense a buscar. Después, si quieren un acabado más liso, por ejemplo, y que no se note tanto el papel, pueden darle una capa final con enduido y eso lijarlo y les va a quedar bastante liso. Pero prueben, aprovechen las posibilidades del material. Les dejo unos atajos de cartapesta. Mientras el papel sea más fino, con menos gramaje, como el papel de sulfito, más fácil va a ser modelar junto con el engrudo. Ahora, un papel más grueso, como un papel craft o papel madera, modelar con engrudo puede ser más complejo, pero si es la capa final puede ser que quede bastante liso con un papel grueso. Pero también puede pasar con un papel grueso que quede la marca del papel como resultado final. Pero si le das una capita de enduido, papel de diario o papel con inscripciones, por ejemplo, papel de apuntes, el papel de apuntes sería muy parecido a un papel craft. También para última capa puede ser que quede bastante liso. No molesta la inscripción. Y en el papel de diario, que es bastante así blandito, también sirve bastante para modelar. Lo único que tiene que el papel tenga inscripciones es que tal vez te es más difícil ver cómo está quedando como resultado final. Tal vez después cuando lo pintas te das cuenta que tiene algún pocito o alguna imperfección en algún lado que no querías y la misma tinta lo disimulaba. Pero sirven de la misma manera. Acuérdense, prueben con distintos papeles, prueben con distintos resultados y anímense también a obtener resultados que no esperaban.